Han estado pasando muchas cosas. Acabo de cumplir 36 años. El branding y el contenido que hacemos en Beauty Value ha estado evolucionando, cambiando, el diseño. Y te voy a ser honesta. Al final, muchas de las cosas que pasan en nuestra vida no necesariamente tienen que ver con algo externo, sino que muchas veces tiene que ver con nosotras mismas. Yo te podría decir que tengo una estrategia de marca, pero realmente tiene que ver con eso, lo que está pasando en mi vida. Hace 11 años empecé en este proyecto maravilloso que amo, que se llama Beauty Value, y son 11 años. O sea, yo no soy ni remotamente la misma persona que empezó. Y miro hacia atrás y veo a mi equipo y es que tampoco somos las mismas. O sea, la mujer que fui, las mujeres que fuimos, todas nosotras hemos cambiado. Y a veces queremos seguir siendo o volver a ser alguien que ya no existe. Porque quizás en el día a día, con lo rápido que pasa el tiempo y entre tanta tarea y objetivo, pues rechazamos a la persona que somos hoy porque quizás no se parece a la que éramos antes y porque no nos hemos detenido, no nos hemos pausado a escuchar, a conectar con quienes estamos siendo el día de hoy. Así que, antes de empezar este episodio, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te escuchaste? Y si estás dispuesta a responderla junto a mí, pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y este es un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Decía que están pasando muchas cosas y han pasado muchas cosas y bueno, hace unos días fue 8 de marzo y el Día de la Mujer creo que abre la conversación que este episodio a mí me gustaría que tuviera, ¿no? Y es precisamente eh, la reflexión sobre quiénes somos hoy como mujeres. Yo no me centro en el 8 de marzo, en si se celebra, si no se celebra, si feliz día, si no es un día feliz. Para mí eso desvía la conversación de lo que es realmente tangencial e importante. Creo que la conversación debe centrarse en quiénes somos como mujeres el día de hoy, qué estamos haciendo, qué estamos logrando, qué hemos alcanzado. Y te lo pregunto a ti para que tú también puedas empezar a caminar sobre esta pregunta. No necesariamente para que te hagas expectativas o para que mires un ideal o la versión que tú fuiste, sino cómo eres en este momento o cómo estás aprendiendo a relacionarte con la mujer que eres hoy. Porque creo que históricamente hemos romantizado el pasado y probablemente te pasa que miras hacia atrás y dices, ay, es que cuando era niña todo era tan fácil, o es que, en mi adolescencia, qué belleza, era todo tan sencillo, solo eran los chicos y ya, y no había tanta preocupación, o em, como esta idealización de la época universitaria, como wow, aquellos años de juventud, de esa época de oro en la que yo no tenía preocupaciones. Y te voy a decir algo. En psicología, nosotros sabemos que el cerebro tiende a suavizar el pasado. O sea, eso que tú estás haciendo de darle esa connotación al pasado que te hace pensar que fue una época mejor que la que estás viviendo ahora, no es más que algo que se llama sesgo de retrospección positiva o sesgo de desvanecimiento del afecto. Diferentes autores lo llaman de diferente forma, pero básicamente lo que implica este sesgo o esta mirada con la que se ve el pasado es el efecto que tiene, básicamente, quitarle un poco la intensidad emocional negativa a eventos que lo eran y que al final encaja con la narrativa que nos queremos contar en este momento. Porque puede ser que tú digas, oye, mira, quiero volver a ser esa mujer que tenía más energía, que se veía diferente, pero es que esa versión tuya también estaba atravesando ciertas cosas y probablemente tú miras esa foto, como hace unos días que estaba en tendencia en Instagram,
esto de mirar el 2016, ¿no? Y leía comentarios y veía publicaciones de personas como que, wow, yo estaba más flaca y en realidad en esa época me estaba cuestionando mi peso, si tan siquiera yo hubiese valorado ese momento. Bueno, pero es que en ese momento tenías otras preocupaciones y a veces nos enfocamos tanto en ese pasado que se veía maravilloso que no nos damos cuenta de lo que vivíamos para poder eso, sobrellevar el presente que en su momento fue presente. Y lo mismo con la universidad, de repente tú decías como que, wow, qué linda esa época, era tan fácil, tan desprovista de responsabilidades, de preocupaciones, y de repente para ese momento pues tú estás viviendo una ansiedad terrible por los exámenes o el tedio de tener que levantarte todos los días súper temprano o de repente si era tu caso que trabajabas y estudiabas o que vivías en una em, residencia universitaria o con familiares que no querías estar. O sea, en realidad, para ser muy honestas y objetivas, había retos, solo que este sesgo de retrospección positiva hace que no lo puedas ver con todas con todos esos colores que esa situación tiene, ¿no? Y aquí quiero introducir este concepto de los colores. O sea, yo creo que la vida tiene muchos colores y no nos damos cuenta de que no todo fue color de rosa en ese momento. Muy probablemente había grises, había negros, había amarillos, había rojos. em, y eso tiene que ver con, pues, cómo es la vida. Y probablemente si tú te pones a mirar hacia atrás en cada cumpleaños, ¿no? Podrás ver que has tenido preocupaciones totalmente distintas, deseos y anhelos totalmente distintos, expectativas totalmente diferentes. Entonces, solo hay que hacer ese ejercicio. Si no has escuchado el episodio del cumpleaños, creo que puede ser un buen abreboca previo a pues este episodio que tiene que ver más con el presente y con quiénes estamos siendo el día de hoy. Para poder hablar del día de hoy, de la mujer que estamos siendo, y bueno, yéndome un poquito a lo que mencionaba al iniciar el episodio, la capacidad de escucha se nos va perdiendo en el día a día entre tanta tarea, ¿no? Em, y eso hace más difícil apreciar todos estos colores. Y yo creo que, a ver, lo damos por sentado porque es muy fácil llenarnos el día de tareas, ¿no? De cosas por hacer, de salidas con amistades, de series por mirar, de libros que leer y así un sinfín de, pues, elementos que van llenando no solamente tu agenda, sino tu cerebro, porque coexisten. De hecho, el otro día revisaba con una paciente cómo a veces tenemos la agenda llena, pero a pesar de que en la agenda está todo y parece estar organizado, hay áreas de nuestra vida que no están en la agenda y que llevamos en nuestra cabeza, que tienen que ver con esas tareas más domésticas o pendientes que no hemos aterrizado. Así que creo que también es una oportunidad interesante para hacer brain dump. Esa es una tarea que te regalo, una técnica, por así decirlo, o estrategia que te regalo. O sea, si tú estás teniendo o te estás sintiendo muy abrumada, siéntate con un papel en blanco y escribe qué es todo eso que tienes por hacer. Y ahora que tenemos la inteligencia artificial, creo que hacer brain dump es mucho más sencillo porque tú le puedes básicamente vomitar todo lo que tú estás teniendo, que te está preocupando, que te está abrumando y que la inteligencia artificial te ayude a estructurarlo, organizarlo para luego tú vaciarlo en tu agenda, en tu calendario o incluso siguiendo la matriz de Eisenhower que mencionamos en Organize Yourself, pues que tú puedas eliminar, delegar o postergar esas tareas que quizás en este momento no son tan importantes o tan urgentes. Entonces, volviendo al punto, una vez tú puedas hacer ese brain dump y ya todas esas tareas quedan fuera de tu cabeza, pues podrás tomarte un tiempo o entender cuál es la disponibilidad que tú tienes para sentarte y conectar contigo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para todas mis beauties que son mamás, porque yo sé que históricamente se nos ha dicho que no tenemos tiempo y probablemente tú también te lo has creído y fue parte de conversaciones que tuve que tener conmigo en terapia, con personas a las que quiero, etcétera, porque
temor que nos meten de que no vas a tener tiempo para ti, no tienes tiempo para ti porque tu prioridad es el bebé, ¿no? eh, en realidad entiendo que tome gran parte de tu ser y que haga que tú no puedas dedicarte tiempo a ti. Sin embargo, pues en la medida de lo posible, cuando tú encuentres unos minutitos, dedícatelos a ti. Este también fue un consejo que creo que les compartí en algún episodio previo que me dio una amiga. Ella me decía, mira, donde tú encuentres espacio, aprovéchalo. O sea, no planifiques tanto tu tiempo para ti, sobre todo tiempo atrás en el posparto, ¿no? Como em, si tú encuentras unos minutos que estás libre, la bebé está dormida, tu pareja puede hacerse cargo o ves que alguien está apoyándote y encuentras que ese es el momento en el que puedes aprovechar el tiempo, aunque tú hayas planificado que el viernes iba a ser el día que te ibas a dedicar a ti, hazlo, aprovéchalo, porque a veces no vas a disponer de ese tiempo otra vez. Y la verdad es que eso me ayudó mucho. Y por eso te lo quiero compartir a ti, porque a veces nos creemos el cuento de que no tenemos tiempo. Y de repente tú dices que no tienes tiempo y cuando el bebé está durmiendo, la bebé está durmiendo, te encuentras a ti, no sé, limpiando, haciendo algo que quizás no va a contribuir necesariamente con tu tranquilidad, con tu disfrute o con tu conexión, sino que más bien refuerza creencias que tienes de que, por ejemplo, la casa tiene que estar limpia para tú estar tranquila o que el bebé esté bien. Volviendo y cerrando este paréntesis, eh, creo que sí hay tiempo, quizás no vas a encontrar demasiado tiempo, pero de que hay tiempo, lo hay. Así sean 2 minutos, 1 minuto. El tiempo que sea que tú consigas, que te permita conectar contigo, pausar y escucharte, créeme que tu cuerpo y tu mente te lo van a agradecer. Entonces, pues creo que una vez saques ese momento, ese tiempo para ti, seas o no seas mamá, yo creo que es súper importante empezar a hacer espacio para preguntarte quién eres hoy, ¿no? Y yo sé que esta pregunta es terriblemente compleja y vamos a empezar por las cosas que quizás no te gustan de ti. Y yo te quiero preguntar si siempre fueron un defecto, porque muchas veces eso que estamos mirando de la mujer que somos hoy y que no nos encanta, quizás en algún momento tenía sentido, quizás en algún momento pues explicaba algo en nuestra vida. Por ejemplo, Carl Jung, ¿no? Que es uno de los ah, primeros, vamos a decir que propulsores del psicoanálisis, ¿no? Pupilo de mi querido Sigmund Freud, hablaba de la sombra, ¿no? De la sombra como esto que nosotros no queremos integrar, que no nos gusta de nosotros, pero que forma parte de quienes somos y que muchas veces por ignorar eso que nosotros fuimos o somos en algún momento, ¿no? Por no querer hacerlo, hace que sea más difícil que podamos aceptar quienes realmente estamos siendo, ¿no? Sorry si suena como confuso, pero básicamente la sombra no es aquello que es malo. La sombra es aquello que quizás tú rechazaste, reprimiste o desconociste de ti misma y que suelen ser esos rasgos y actitudes que tu yo consciente no reconoce como propios. Le cuesta asumir que eso es suyo, pero que eso no desaparece, eso se queda ahí dando vueltas en el inconsciente y termina influyendo en tu comportamiento. Muchas veces creemos que la sombra no es algo negativo, que esos aspectos que son desagradables de nosotros y que nos hacen actuar de maneras que no nos gustan, pues es algo que queremos eliminar de nuestras vidas. Pero no nos damos cuenta de que esa parte de nosotras es tan jugosa y tan valiosa como nuestra luz, porque al final también forma parte de nosotras. Y yo, si algo quiero en este episodio es que podamos integrar en cierta medida o incorporar em, todos los colores que forman parte de nosotras, ¿no? Y de quiénes somos. Porque al final, pues, esa sombra también contiene potencial creativo, contiene energía vital, contiene cualidades que tu conciencia rechazó para que tú te puedas adaptar socialmente, pero que al final te ha acompañado históricamente, como la sombra
literal que se refleja en el piso cuando tú vas caminando. O sea, tú ves tu sombra. Si te detienes un momento y vas caminando y ves tu sombra, vas a ver eso que es oscuro de tu cuerpo, ¿no? A nivel físico hablo. Em, y a nivel simbólico, pues eso mismo representa lo que no te gusta de ti. Es algo que te ha acompañado históricamente y quizás ha formado parte de tu diálogo interno, ¿no? De todo lo que tú te has dicho. No me gusta esto, no me gusta aquello. Ay, pero es que yo soy demasiado dramática, demasiado exigente. Pero es que yo soy demasiado perfeccionista. Pero es que yo soy demasiado negativa, ¿no? Estas cosas, estas etiquetas que nos damos, que al final no nos ayudan em, en ningún sentido y por el contrario, ¿no? Nos cierran la puerta a mirar esa sombra desde un lugar más empático, compasivo, exploratorio, incluso desde la curiosidad, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esa sombra no solo nos ha acompañado durante la vida, sino que probablemente durante nuestra infancia la desarrollamos a través de nuestros padres, familia, profesores, y que dependiendo de la cultura en la que estemos, que para mí esto es algo que me vuela la mente, es que va a ser aceptable o no dependiendo de donde tú hayas nacido. Entonces, cuando tú entiendes eso y dependiendo del género con el que tú hayas nacido y dependiendo de los valores que tenga la familia en la que tú naciste. Entonces, cuando tú te das cuenta de esas particularidades que van moldeando qué es aceptable y qué no en función de tu personalidad, en función de las conductas que tú emites, en función de rasgos y actitudes que tú tienes, tú empiezas a darte cuenta de como, oh, pero quizás en algunos espacios esto pueda ser válido y en algunos espacios no tanto. Y si yo me permitiera ser un ente más neutral conmigo y mirarme a mí desde un lugar más libre de juicios, donde solamente me mire y entienda quién soy sin ser tan represiva o crítica conmigo. Porque eso es lo que ha hecho la historia con nosotras. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estudié la maestría en estudios de la mujer, me daba cuenta de cómo ha sido a lo largo de los años que las mujeres hemos sido etiquetadas como excesivas. O sea, muchas de nuestras características han sido nombradas, sobre todo por hombres, ¿no? Y por nuestra sociedad, desde un lugar que ha tendido a juzgarnos cuando analizamos mucho, cuando pensamos mucho, cuando profundizamos mucho, cuando nos vamos a entender, ¿no? Em, y por eso por mucho tiempo se nos llamó brujas, etcétera. Y no voy a entrar en eso porque eso sería ya otro episodio del podcast. Pero lo que quiero que entiendas es que muy probablemente la forma en la que nosotras las mujeres somos ha venido permeada por cómo nos han mirado los otros. Y no es casualidad que los demás hayan criticado históricamente a las mujeres y que ahora eso es lo que nosotras mismas hagamos con nosotras. Porque yo te pregunto, ¿tú le hablarías así a tu mejor amiga como tú te hablas a ti? Tú miras a tu mejor amiga como tú te miras a ti y muy probablemente, aunque tú entiendas o puedas ver aspectos de tu amiga que no te agradan o que no te parecen tan positivos o adecuados, tú igual la aceptas y la amas. E incluso probablemente todas las palabras que le das son de aliento, de compasión, de entendimiento, de empuje, pero contigo es diferente porque pues muchas veces, ¿no? Terminamos centrándonos solamente en aquello que es desagradable de nosotras. Y ojo, muy probablemente tú también dirás, pero sí hay mujeres a las que critico, sí hay personas a las que critico, claro que sí, y eso tiene que ver con la proyección. En psicología le llamamos proyección a ese mecanismo que hace que que a nosotras nos molesten exageradamente cosas que otros hacen o dicen pero que muy probablemente reflejan algo tuyo que tú no estás reconociendo, porque tú no puedes ver tu propia sombra directamente, ¿no? Al final la ves proyectada en otros, porque imagínate tú vivir todo el día, todos los días, dándote cuenta de tu sombra. Es muy difícil, ¿no? Y de hecho, bueno, hay explicaciones relacionadas con depresión, eh, etcétera, ¿no? Y condiciones en particular donde esa sombra magnificada, ¿no? Esa sombra vivida a diario y de manera en la que no hay descanso, ¿no? Da espacio a que pues nuestro diálogo interno sea muy negativo, que nuestra tendencia de pensamiento sea muy negativa y que está asociada con esas características clínicas, ¿no? Síntomas
que tienen que ver con depresión, etcétera. Entonces, presta atención a qué es eso que tú criticas o juzgas exageradamente de otros para que puedas darte cuenta de qué tiene que ver eso contigo, de cómo eso se ve reflejado en ti. Porque como decía Jung, lo que tú niegas te somete, pero lo que tú aceptas te transforma. O sea, en la medida en la que tú niegues aspectos de ti y no hagas consciente eso, se va a seguir repitiendo y te va a seguir llevando a esos lugares desagradables. Ahora bien, en la medida en la que tú te permites traer a la conciencia aquello que es desagradable y que es básicamente lo que hacemos en terapia, y que aquí voy a hacer otro inciso porque me parece importantísimo, que yo entiendo que hay detractores de la terapia de la terapia que dura años, pero es que, o sea, si tú quieres mirar tu sombra, no hay forma de que la veas en un día. O sea, mirar la sombra requiere un trabajo complejo y profundo que para muchas personas va a tomar años porque no todo el mundo tiene el mismo estilo de pensamiento. Para quienes tendemos a tener un estilo de pensamiento más rígido, nos toma más tiempo darnos cuenta, reflexionar, profundizar, ir a lo más hondo y desde ahí volver a la conciencia para hacer modificaciones, transformar conductas, etcétera. Entonces, entender que esa aceptación toma tiempo, que darte cuenta de tu sombra toma tiempo, porque probablemente tú estás escuchando este episodio ya, em, como muchas veces hacemos, ¿no? Que queremos ya la solución. Quiero ya saber que cómo voy a hacer eso. Pero cómo arreglo lo que está mal, pero cómo trabajo esos defectos. No es ese el punto. O sea, el punto es reconocer qué aspectos hay en ti, reconocer qué aspectos son desagradables, cuáles son los que no te gustan, cuáles son aquellos que sí te gustan, cuáles son aquellos que tú rechazas, porque cuando tú dejes de rechazar, eso va a perder poder sobre ti. Y obviamente eso tiene un trabajo, eso no es como que, doblar sábanas y ponerlas en el closet de la ropa blanca. No, o sea, no es así como funciona, ¿no? Y aquí es donde entra la resiliencia, porque integrar esa sombra que tú tienes, oye, implica reconocer cuáles son las herramientas con las cuales tú has sobrevivido. Porque además eso que nosotros negamos, esa sombra que nosotros queremos eh, evitar, esos aspectos desagradables que no queremos ver, son los que nos han acompañado toda la vida y nos han acompañado en los momentos buenos y en los no tan buenos también. Entonces, cuando tú entiendes que no es solamente lo bonito, lo agradable y lo chulo lo que ha estado presente, sino que lo desagradable también ha estado ahí para formar parte de tu carácter, para am, abrazar esa personalidad que tú tienes, ¿no? Y entiéndanme que las palabras que estoy usando quizás son un poco superficiales, pero quiero darme a entender para todo el que escucha este episodio. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que en la medida en la que nosotros vivimos y transitamos eh, este maravilloso camino que tiene la vida, pues nuestros aspectos de personalidad, tanto positivos como negativos, están ahí, aferrados a nosotros. Y que a veces aquello que pensamos que es desagradable es lo que nos ayuda a sobrellevar la vida. Y quizás no te habías dado cuenta porque tú estabas pendiente de, pues, juzgar, criticar. Y la resiliencia es precisamente ese proceso adaptativo ante la adversidad, ese que te permite sobreponerte y probablemente tú no te das cuenta de que eres resiliente hasta que no haces zoom out, hasta que yo le digo a mis pacientes como que salte de la situación y vela desde afuera. Yo sé que a veces es difícil cuando estamos en primera persona, pero, y lo digo porque voy a terapia desde hace 18 años, o sea, yo sé lo que es hacer ese gran ejercicio tan difícil y a pesar de ser psicóloga y de tener todos los años de experiencia que tengo, de salirte de la vida que tienes para mirarla desde un lugar diferente. Y por eso voy a terapia, porque es que no lo puedo hacer yo sola. Entonces, cuando, cuando tú haces este ejercicio, te das cuenta de que, oye, yo sobrepasé tal situación y luego pasé tal otra. Y luego me sobrepuse a tal reto y luego vino tal desafío y yo también lo pude llevar. O sea, y no lo hiciste sola, lo hiciste con tus capacidades, con tu cajita de herramientas, sea, sean las herramientas que sean. Y aquí yo quiero como traer a colación algo.
hayas ido o no hayas ido a terapia, tú tienes herramientas. O sea, todos los seres humanos tenemos una cajita de herramientas. Ahora bien, las herramientas que tenemos ahí en terapia es que las revisamos y nos damos cuenta cuáles son funcionales en este momento de nuestra vida y cuáles no. Pero todos tenemos alguna herramienta para sobrellevar lo que está pasando y lo que ha pasado a lo largo de nuestra vida. O sea, no es que tú estás desprovista e ignorante de qué hacer. Algo haces y con algo solucionas. Que si fue lo más adecuado o no, eso ya será harina de otro costal. Pero quiero que sientas que, que tú tienes control de tu vida y que dentro de esa cajita que tú tienes habrá una serie de recursos que han sido útiles o no en diferentes momentos de tu vida y que has atravesado probablemente momentos muy duros, muy dolorosos, muy retadores y otros más llevaderos, agradables, y para todos ellos has dispuesto de esas herramientas que tú ya tienes, pero que no te vas a dar cuenta hasta que haces zoom out o pasa el tiempo y miras hacia atrás y haces ese recorrido divertidísimo que a mí me parece súper interesante sobre la línea del tiempo de tu vida, sobre esa serie que tú has vivido y de la cual tú eres la protagonista, porque yo creo que todas estamos viviendo nuestra propia serie y van pasando diferentes capítulos que forman parte de diferentes temporadas. Y es tu responsabilidad darte cuenta en qué temporada estás tú el día de hoy, ¿no? Y hablando de series, a mí siempre me viene a la memoria, ¿no? Valeria, porque es una serie que me encanta, spoiler alert, del tamaño de una catedral. Y es que ella, poco se habla de que se divorció. O sea, la historia está tan bien escrita y tan bien hecha que nos vamos envolviendo en, pues, la historia de amor, en cómo ella va desenvolviéndose a nivel laboral, en las relaciones con sus amigas, pero esta pana estaba atravesando un duelo, o sea, un súper duelo. Y muchas veces, pues podemos cuestionar, ¿no? Las decisiones del personaje, pero es que, o sea, no era cualquier momento vital el que ella estaba atravesando. Y con eso yo lo que quiero es que tú puedas hacer lo mismo contigo, o sea, ser suficientemente compasiva para darte cuenta de que nosotros somos más que los rasgos de personalidad que tenemos, que cuando tú estás mirando, pero ¿cuál es mi sombra? ¿Pero cuáles son mis virtudes? ¿Pero cuáles son mis aspectos negativos o desagradables? Date cuenta que también lo que te está pasando está influyendo en ti y que muchas veces ni te has dado cuenta que eres resiliente hasta que miras hacia atrás, porque yo creo potencialmente que todos somos resilientes, unos más que otros, unos usaremos la resiliencia de una manera u otra, pero todos, porque a nosotros nos toca seguir al día siguiente a pesar de lo que haya sucedido y solo basta que mires hacia atrás. Probablemente has vivido, atravesado enfermedades, rupturas, problemas económicos, pérdidas, momentos en los que tú sentías que no ibas a poder. Y aquí estás. Eso no pasó por casualidad. Te lo voy a repetir. Aquí estás. Eso no pasó por casualidad. Pasó porque tú tienes unas características que te sostuvieron. Pero como estamos tan enfocadas en lo que hacemos mal, en los errores que cometemos, no vemos lo que estamos haciendo extraordinariamente bien. Y por eso siempre le digo a mis pacientes, haz zoom out, salte de la escena, mira tu vida como si fuera la de otra persona. ¿Le dirías que ha sido fácil o le dirías que ha sido valiente? Y ahora te toca hacerlo a ti contigo, porque es muy difícil cuando nosotros pasamos nuestra vida cuestionando quiénes somos sin darnos cuenta de todo lo que hemos vivido. O sea, no, es que tú eres demasiado intensa. Yo sé que esa es una de las características que probablemente muchas de ustedes han experimentado si son mujeres y han vivido lo suficiente como para atravesar la vida que vivimos en esta sociedad actual, ¿no? Es que tú eres demasiado intensa. Cónchale, pero tú te has dado cuenta de la vida que yo he tenido. ¿Cómo no voy a ser intensa? Mi intensidad es la que me ha ayudado a crear este proyecto, salir adelante, sobreponerme a una migración, hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Es la intensidad la que hace que yo haya podido sobreponerme a tantas situaciones, responder a ellas, defenderme, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy poniendo cualquier ejemplo general, ¿no? No estoy hablando de mí. Entonces, si a ti te han dicho intensa,
pregúntate, bueno, ¿y si soy intensa? Yo me acuerdo que cuando empezó Beauty Value hace 11 años, hacíamos unas actividades que se llamaban subidas de autoestima, em, íbamos al Ávila, luego las hacíamos en Parque del Este, que eran los Beauty Trainings, cuando le cambiamos el nombre. Y bueno, básicamente, después de que hacemos ejercicio, hacíamos una actividad donde pues reflexionábamos, teníamos ciertas dinámicas. Y yo me acuerdo que siempre les decía a las Beauty algo muy contundente, quizás ahora lo diría de manera distinta, pero en su momento era como que a nosotras nos dicen que nosotras somos unas dramáticas, ¿no? Que nos dicen que estamos locas, que nos dicen todas estas frases que nos han dicho históricamente. em, y si es así, o sea, nosotras tenemos la menstruación nos viene y la menstruación viene con una cantidad de hormonas, o sea, es un chute de hormonas que nosotras vivimos, que cualquier persona en su sano juicio va a tener dificultad para gestionar sus emociones, dificultad para concentrarse y para sobrellevar la cantidad de procesos cognitivos que un ser humano promedio tiene que hacer en su día a día para trabajar y para ser funcional. Entonces, aún así, nosotras podemos ser exitosas, sacar a nuestras familias adelante, cuidar a personas, estar pendiente de cómo va el duelo de nuestra mejor amiga e ir a trabajar. Imagínate tú. Y eso con un chorro de sangre entre las piernas. Y me disculpa lo gráfico. Pero tengo que decirlo, o sea, contando todo eso, ¿cómo tú no quieres que yo sea dramática? El drama vive dentro de mi ser. O sea, el drama forma parte de mí. Entonces, tú me estás pidiendo que yo sea esta persona controlada, calculadora, neutral. Yo no puedo serlo, mi cuerpo no lo es. ¿Cómo pretendes que lo sea? No tiene sentido biológico ni psicológico lo que tú me estás pidiendo. Entonces, cuando nosotras entendemos que esas características que muchas veces se nos han asignado, si nosotras las desmenuzamos, las entendemos y entendemos también que, pues, por algo no las dicen, pero más allá de eso, las abrazamos y las asumimos después de haberlas cuestionado y deconstruido, pues yo puedo decir orgullosamente que sí soy una intensa. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo no fuera intensa, no tendría un podcast para hablar de todo lo que hablo. O sea, sí, soy dramática, pero es que si no fuera dramática no podría crear una marca que tiene un montón de colores y donde creo todos los días historias a través del contenido que creo en todas las plataformas que hay que crearlo. Entonces, cuando tú entiendes eso que tú eres y lo abrazas y luego lo digieres y entiendes, ok, claro, pero también no quiero ser tan intensa que yo arrolle a la gente que está a mi alrededor, que yo lastime o que diga cosas que son inapropiadas, que eso viene después con la terapia. Pero este, yo viví mis veintes y en mis veintes yo fui esa persona. Entonces, cuando tú asumes la etapa vital en la que estás y la abrazas con todas las características que tú tienes en este momento, mira, yo te digo que la vida te puede cambiar, porque quizás esa intensidad que tú estabas tratando de negar, ocultar, es que no quiero que él se dé cuenta que yo soy intensa. ¿Por qué tú no quieres que él se dé cuenta que soy intensa? Me decía una amiga, porque tenía una primera cita. ¿Y por qué tú no quieres que se dé cuenta que eres intensa? Sí, tú eres intensa. Abraza tu intensidad porque eso es lo que eres tú. Eso es lo que te permite defenderte, eso es lo que te permite salir adelante y hacer todas las cosas que haces en tu día a día. Que soy impulsiva. Bueno, la impulsividad es lo que te ayuda a decir lo que nadie dice cuando hay que decirlo. Ya después uno recoge, pide disculpas, etcétera. Que soy demasiado sensible. Bueno, la sensibilidad te da profundidad. O sea, nuestra sombra tiene mucho, mucho más para darnos de lo que nosotras creemos y a veces queremos negar. Es que soy demasiado controladora. Ese control te dio estructura cuando tu entorno era caótico, cuando vivías con personas que no sabían ni para dónde iban y que te trataban de una forma que era desagradable. O sea, muchos rasgos que tú criticas hoy fueron herramientas que te permitieron sobrevivir en otro momento. Y tú no puedes odiar las herramientas que te ayudaron a llegar hasta aquí. Hoy, tú no puedes odiar esos aspectos que son desagradables de ti. O bueno, vamos a entrar un poco eh, mm, en un espacio más validador. Puedes odiarlo, pero no mereces odiarlo. ¿Ok? Es válido si sientes odio hacia eso, pero quiero que le des espacio a ese odio y que lo abraces y que lo entiendas. Entiendas por qué odias esas partes de ti que no te gustan tanto, porque también forman parte de ti, porque son las que te ayudaron a llegar hasta aquí el día de hoy. Y en la medida en la que tú abraces esos aspectos que te desagradan,
es que tú vas a poder integrar, transformarte en una versión de ti que acepta más quién eres. Porque no te creas, o sea, a veces queremos negar aquello que es desagradable y lo metemos debajo de la alfombra, pero eso es como cuando tú barres y metes basura debajo de la alfombra. No lo va a ver la visita, pero tú sabes que eso está ahí. Y eventualmente se va a escapar algo de eso. Entre tanta pisotada que le deja a esa alfombra, algo va a salir. Entonces, creo que es eso importantísimo darnos cuenta de quiénes somos, de quiénes estamos siendo. Y este episodio va a ser eterno, pero ya lo voy a cerrar para que no dure tanto. Pero es que me apasioné, porque me apasiona el poder de conocernos a nosotras mismas, porque creo que hay demasiada magia en la posibilidad de saber quién eres tú sin tanto juicio. Y me di cuenta con Organize Yourself, o sea, es muy difícil priorizar, saber qué metas quieres lograr, qué objetivos ponerte, a qué darle importancia en este momento de tu vida, si tú no te conoces, si tú no sabes quién eres tú. Y que en consulta lo veo como algo constante. Cuando yo le pregunto a mis pacientes qué quieres, muchas mujeres no saben. Y a ver, mm, quizás no lo sabes porque no has tenido el momento de sentarte a escucharte, porque no has podido darte ese momento. Y bueno, es un trabajo de sentarnos a mirar la guía para trabajar el autoconcepto, ejercicios de journaling, de registro de pensamientos y un sinfín de cosas que hacemos en terapia con mis pacientes, pero que voy a poder desarrollar en un taller que ya estoy creando para ustedes, que en Instagram me dijeron que quieren que sea el próximo taller, así que estate muy atenta porque próximamente viene Know Yourself, para que trabajemos ese autoconcepto, esa identidad, para que tú te des cuenta de quién eres tú desde un lugar que no tenga ningún tipo de juicio. Porque como decía Virginia Woolf, o sea, antes de construir algo afuera, nosotros necesitamos un espacio interno propio, pero a veces no tenemos ese espacio creado, esa habitación propia. Quizás una física, pero no mental. Y ese es el espacio que vamos a crear en Know Yourself. Porque ahí es donde yo quiero que tú vuelvas a conectar contigo. Porque cuando yo dejé de escucharme a mí misma en un momento puntual de mi vida y empecé a buscar validación afuera, querer pertenecer, adaptarme, me desconecté, me sentí perdida, me sentí extraña en mi propia vida. Y solamente cuando yo volví a escucharme, las cosas empezaron a verse distintas. Y por eso yo siento que este momento en Virtualio es tan importante, porque nos dimos cuenta de algo, de que conocerse es vital, pero para conocerse hay que escucharse. Escucharse viene antes que organizarse, escucharse viene antes que cumplir metas, escucharse viene antes que la autoestima. Escucharse primero y elegirse después. Así que, si algo quiero que te lleves hoy es, no te pelees con tu pasado, no idealices tu pasado, pero tampoco te pelees con la parte de ti que no te gusta. No rechaces quién eres, no, tampoco tienes que idealizarlo. Pregúntate, ¿qué te ha sostenido hasta aquí el día de hoy? ¿Qué partes de ti necesitan más escucha? ¿Estás viviendo más desde tu voz o desde el ruido externo? ¿Qué parte de ti estás lista para dejar atrás? Espero que este episodio haya sido un abracito para ti. Por favor, mándame un DM con la parte que más haya resonado contigo, que me va a encantar leerte. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye. Este episodio de Más Auténtica Podcast llega a ti gracias a Beauty Value, un espacio creado para acompañarte a conocerte mejor, organizar tu vida con intención y construir procesos más amables contigo misma.